Me quedé en la penumbra de mi sala, observándola bailar bajo la cálida luz amarilla. Era una danza que jamás había visto, y su gracia me produjo un dolor agudo en el pecho. Se suponía que debía estar en Cleveland por un contrato con un hospital, pero el proveedor de equipos lo había pospuesto inesperadamente. Ese correo electrónico me hizo llegar a casa 3 horas antes. En cuanto abrí la puerta, pensé que me había equivocado de apartamento. El aire estaba impregnado del tenue y dulce aroma del vino tinto. Nuestra mesa estaba puesta con platos delicados y velas parpadeantes, y mi esposa, Ava, giraba suavemente al son de una música tenue. Llevaba un vestido que nunca le había visto, de encaje negro que realzaba las perfectas curvas de su cuerpo. El hombre frente a ella sostenía una copa de vino, con la mirada fija en ella. Ava, eres preciosa cuando bailas. Su voz era grave y magnética, y me puso la piel de gallina. Lo reconocí, Mark Jennings, un ejecutivo influyente con gran reputación en la ciudad. El mes pasado habíamos estado charlando en una gala benéfica. Se me pusieron blancos los nudillos al agarrarme al marco de la puerta. Quizá fue un efecto de la luz, pero sus movimientos parecían más suaves, más sensuales que cualquier baile que me hubiera enseñado. Inclinó la cabeza, con una sonrisa familiar dibujada en sus labios, una sonrisa que una vez fue solo mía. Bueno, estoy bailando para ti, no, dijo Ava, con una voz tan suave como el suave murmullo del dobladillo de su vestido que dibujaba un arco perfecto en el aire. Quería irrumpir y echar a ese hombre por la ventana, exigirle que me dijera por qué me hacía esto. Pero me quedé paralizada. Un impulso oscuro me obligó a seguir mirando, a grabar cada detalle en mi memoria. Mark dejó su vaso y se levantó, encontrando su cintura con las manos. ¿Te acuerdas de la primera vez que nos vimos? Tú también estabas bailando entonces. Ava se dejó abrazar, riendo suavemente. Claro que me acuerdo. Liam estaba trabajando hasta tarde otra vez, hablando sin parar de un contrato que había que firmar ese día. Oír mi nombre, Liam, en sus labios, me dolía como una puñalada en el estómago. En 5 años de matrimonio, siempre me había llamado Lee. Nunca mi nombre completo. Esa fría formalidad. ¿Significaba que ya me consideraba una extraña? La música seguía sonando, sus cuerpos fundiéndose en uno solo. No hablemos de él, susurró Mark, rozando su mejilla con la mano. Esta noche se trata de nosotros. Los vi besarse. Bajo la cálida luz amarilla. La escena era tan íntima como una pintura al óleo. Pero se suponía que yo era el hombre de la foto. Sentí una oleada de náuseas. Salí del apartamento en silencio. En el ascensor, me quedé mirando mi reflejo en las paredes espejadas. Un traje impecable, zapatos lustrados, una carrera exitosa. Le había dado todo, había construido la vida perfecta para nosotros. Respetaba su carrera, sus ambiciones, y jamás me entrometí en su vida social. Hace apenas 3 días hablábamos de tener un bebé. Y ahora, mi esposa cenaba con otro hombre en nuestra casa, comiendo un camello. Conducía sin rumbo por las calles de la ciudad, mientras los letreros de neón se difuminaban en dolorosos rayos de luz. Mi teléfono vibraba sin parar. Era ella. Hola cariño, ¿a qué hora vuelves esta noche? ¿El trabajo te ha agotado? Puedo pasar a buscarte si quieres. Te preparé tu lasaña favorita. Solté una risa amarga y hueca. Apagué el móvil y aceleré a fondo, desapareciendo en la noche. No sé cuánto tiempo conduje, pero terminé aparcado junto al río, en las afueras de la ciudad. El viento de finales de otoño era frío y cortante, justo lo que necesitaba para aliviar el dolor en el pecho. Apoyado en el capó, encendí un cigarrillo. Dejé de fumar después de casarnos, casi por mi salud. Esa noche, el aguijón de la nicotina me parecía el único consuelo del mundo. Entre el humo, me permití recordar. Vi a Ava por primera vez hace 5 años en una gala de danza. Estaba en el escenario, bajo los focos, interpretando una pieza de ballet que me dejó sin aliento. En aquel entonces, sus ojos solo se llenaban de su arte. Nos enamoramos. Nos casamos. Planeamos un futuro. Creía conocerla. Ahora me doy cuenta de que ni siquiera sabía cuándo había comprado ese vestido de encaje negro.
Mi teléfono volvió a sonar, era una llamada de trabajo que no podía ignorar. El señor Carter, el proveedor, confirmó que pueden estar en el hospital mañana a primera hora para la instalación. ¿Dónde están sus instrucciones? Di una larga calada al cigarrillo y contesté con voz firme. Bien. Iré personalmente. Colgué el teléfono y apagué el cigarrillo con el talón. En la oscuridad, un plan comenzó a gestarse. Si elegía la traición, tendría que estar preparada para afrontar las consecuencias. Era tarde cuando finalmente regresé al apartamento. Las luces estaban apagadas, salvo un tenue resplandor que provenía del dormitorio principal. Empujé la puerta para abrirla. Ava estaba tumbada en la cama, mirando el móvil. Al verme, se incorporó de inmediato. Cariño, llegas muy tarde. Se enfrió la comida. Llevaba un camisón de seda y el pelo le caía sobre los hombros. Antes, verla me aceleraba el corazón. Ahora, solo me parecía una cruel broma. La lasaña en la mesa estaba intacta. No quedaba rastro del camello en la cena. Tuve una reunión de última hora, dije, quitándome el abrigo. Mi tono era perfectamente normal. No me esperes despierta. ¿Quieres que te caliente algo?, preguntó, mientras empezaba a levantarse de la cama. Puedo hacerlo sin problema. No te molestes. La interrumpí. Tengo que terminar algo de trabajo en el despacho. Cerré la puerta y abrí el portátil. La luz fría de la pantalla iluminó mi rostro mientras buscaba detectives privados en Google. También necesitaba un abogado, alguien en quien pudiera confiar plenamente. Se me rompió el móvil. Un mensaje de Ava. Trabaja duro, cariño, pero no te quedes despierta hasta muy tarde. Te amo. Leí las palabras, te amo, y una sonrisa gélida se dibujó en mis labios. Acababa de pisotear 5 años de nuestra vida juntos. Bien. Le prepararía un regalo especial también. De cara al mundo exterior, seguíamos siendo la pareja perfecta durante la semana siguiente. Iba a trabajar a tiempo, nos escribíamos mensajes todo el día e incluso le enviaba pequeños regalos. Simplemente dejé de ir a cenar a casa, usando la instalación del nuevo equipo del hospital como excusa. Parecía algo decepcionada, pero comprensiva. ¿Qué es lo primero?, había dicho. No te agotes. Bajo la aparente calma, mi plan seguía adelante. Las fotos y los vídeos del investigador privado documentaban cada uno de sus movimientos. Como era de esperar, incluían varias reuniones con Mark Jennings. Las imágenes revelaron detalles que me partieron el corazón una vez más. La forma experta en que le arregló la corbata, como si lo hubiera hecho cientos de veces. La manera confiada en que apoyó la cabeza en su hombro, como si él fuera su refugio. La dulce y alegre sonrisa en su rostro en una mesa privada de un restaurante caro. La copa de vino a punto de resbalarse de sus manos. En casa, seguía siendo la esposa perfecta, cariñosa y dedicada. Me preparaba el desayuno todas las mañanas. Me decía que durmiera más y me preguntaba si quería que me trajera el almuerzo al hospital. Su desempeño fue tan impecable que casi me dieron ganas de aplaudir. Esa tarde, después del trabajo, pasé por la oficina de mi abogado. Señor Carter, esto es más que suficiente, dijo, hojeando la carpeta. Si solicita el divorcio, tendrá toda la influencia en las negociaciones del acuerdo. Negué con la cabeza. Todavía no. Esperamos. De vuelta en mi coche, puse una grabación del investigador. Fue ayer en una cafetería. Mark, ¿crees que Liam empieza a sospechar algo? Era la voz de Ava. Ni hablar. Mark se burló. Su mayor debilidad es que es demasiado lógico. Cree que lo tiene todo bajo control. Créeme, está tan acostumbrado a que trabajes hasta tarde que nunca te cuestionará nada. Pero, Ava, ¿a qué esperas? Él no te entiende. Te da una vida cómoda, pero no tiene ni idea de lo que significa tu arte para ti. Es hora de que empieces a vivir para ti. Tras un breve silencio, Ava suspiró. Tienes razón. Lo procesa todo como un robot. Apagué la grabación, tamborileando silenciosamente con los dedos sobre el volante. ¿Un robot? Sí, siempre me he caracterizado por mi lógica.
Así que ahora, usaría esa lógica para hacerles pagar. De camino a casa, recibí una llamada de Mark Jennings. Liam, esperaba que pudiéramos reunirnos para hablar de algunos detalles de la propuesta de fusión, dijo con tono respetuoso y profesional. ¿Cuándo te viene bien? Miré mi calendario. Viernes por la tarde. Mi oficina. Perfecto. Allí estaré. Esbocé una sonrisa sombría. El hombre se acostaba con mi esposa mientras intentaba cerrar un trato conmigo. Qué curioso. Después de aparcar, encendí un cigarrillo en la acera frente al edificio, un nuevo ritual que había adoptado esta semana para calmar los nervios antes de entrar. Por alguna razón, mi mente divagó hacia nuestro aniversario de boda. Había despejado mi agenda y la llevé a ver ballet. Después, estaba radiante, analizando cada movimiento, con los ojos brillantes como estrellas. Lee, ¿crees que algún día podré ser tan buena? Lo serás. Dije, tomándole la mano. Mi Ava es la mejor. En aquel entonces, creía de verdad que era la persona más maravillosa del mundo. Ahora, esos recuerdos eran como cuchillos que me desgarraban por dentro. Apagué el cigarrillo y subí en el ascensor. Las puertas se abrieron y el familiar perfume de Ava me inundó. Estaba saliendo del apartamento. Se quedó paralizada al verme, y luego una sonrisa de sorpresa se dibujó en su rostro. Cariño, ya estás en casa. Llevaba un vestido beige que le sentaba de maravilla, pero iba demasiado arreglada para ir a la tienda de la esquina. Sí, salgo. Ah, claro, dijo, alisándose el vestido con la mirada. Me dieron ganas de helado de repente, iba corriendo a la tienda. Sonreí. Bueno, cuídate. Mientras la veía alejarse, saqué mi teléfono. Efectivamente, menos de 5 minutos después, recibí un mensaje del investigador. Target acababa de subirse a un Mercedes negro con matrícula. Guardé el teléfono y entré en nuestro apartamento. El hombre del espejo del pasillo no tenía expresión alguna, pero su mirada era peligrosamente fría. El juego apenas comenzaba. Iba a mostrarles cómo era la verdadera lógica. Esa que no tiene ninguna emoción. Esa que puede destruir a una persona por completo. El viernes por la tarde, Mark Jennings llegó a mi oficina puntualmente. Vestía un elegante traje y lucía una sonrisa impecable. Nadie sospecharía jamás que aquel hombre tan refinado pudiera acostarse con la esposa de otro. Liam, aquí tienes la propuesta detallada de la fusión, dijo, dejando una carpeta sobre mi escritorio. Avísame si ves algo que necesite ajustarse. Tomé la carpeta y la hojeé con distracción. Fuera del asiento. Gracias. Se sentó frente a mí, luciendo perfectamente cómodo. He oído que últimamente pasas mucho tiempo en el estudio de danza Elysian, dije, como para entablar una conversación trivial. Su expresión se tensó por un instante antes de relajarse. Así es. Mi hija toma clases allí. Te agradezco que la cuides. Me reí. Dejé la carpeta y lo miré directamente a los ojos. Eres un mentiroso repugnante. El aire de la habitación se volvió gélido. Liam, no estoy seguro de entender, dijo, intentando mantener la compostura. Giré el portátil y reproduje un vídeo. Las imágenes los mostraban a él y a Ava en la cafetería, con las cabezas muy juntas. El audio era nítido. Ava, una vez que arregle este asunto, por fin podremos estar juntos. Liam se puso de pie de golpe, con la frente cubierta de sudor. Esto es un malentendido. Por malinterpretarlo, me burlé. Entonces déjame mostrarte algo más. Proyecté una serie de fotos en la pared. De ellos cenando en restaurantes de lujo, asistiendo a un concierto en un club privado, cenando juntos mientras yo estaba fuera de la ciudad. Cada imagen era condenatoriamente clara. Ya basta, espetó, y su rostro se puso rojo como un tomate. Ni de cerca. Pasé al último vídeo. Fue desde dentro de mi casa la semana pasada. Los dos besándose. El único sonido en la oficina era nuestra respiración. Mark, siempre te creí inteligente, dije. Te levantaste para menospreciarlo. Pero elegiste a la persona equivocada con la que meterte.
Guardó silencio un momento y luego se rió. ¿Qué quieres, Liam? Es sencillo. Le deslicé un contrato por encima del escritorio. Vas a transferirme la totalidad de tu participación en tu empresa al 80% de su valor de mercado. De lo contrario, esta breve presentación irá directamente a tu junta directiva. He leído los estatutos de tu empresa. Un escándalo de esta magnitud. Ya sabes lo que pasa después. Se le fue el color de la cara. ¿Me estás chantajeando? No, te estoy dando una salida con algo de dignidad. Tú. Apretó los dientes. ¿Crees que eres el único con influencia? ¿Tienes idea de por qué Ava acudió a mí? Porque no te soportaba. Eres un adicto al trabajo. No tienes ningún romanticismo. Ni siquiera fuiste a verla bailar. De repente sonreí. Y entonces le di un puñetazo en la cara. Se tambaleó hacia atrás y se estrelló contra la silla. Deberías verte ahora mismo, Mark. Dije, acomodándome los puños. Patético. Estás loco, espetó, sujetándose la mandíbula. Te demandaré por agresión. Adelante, dije, volviendo a sentarme. Por cierto, le pedí a mi gente que revisara tus finanzas de los últimos años. ¿Sabes lo que has estado haciendo? ¿De verdad tienes la desfachatez de demandarme? Se puso pálido. El contrato está ahí mismo. Es tu decisión, dije, abriendo un cajón y sacando un pañuelo para limpiarme los nudillos. Y una cosa más. Aléjate de Ava, o descubrirás lo que pasa después. Mientras salía tambaleándose de mi oficina, llamé a Ava. Cariño, su voz era tan cálida y cariñosa como siempre. Ava, quiero invitarte a cenar esta noche. De verdad, sonaba genuinamente emocionada. ¡Qué bien! Iré a hacer la compra ahora mismo. No te molestes. Ya reservé una mesa. Te enviaré la dirección por mensaje. Colgué y me quedé mirando la puesta de sol. Era hora de acabar con esta farsa. A las 7, en un restaurante con 3 estrellas Michelin, Ava llegó con el mismo vestido de encaje negro que había llevado a Bailando para Mark. Iba maquillada a la perfección y estaba espectacular. Es muy difícil conseguir una reserva aquí. Seguro que ya reservaste hace semanas, dijo alegremente, hojeando el menú. Le serví una copa de vino. Sí. Quería sorprenderte. ¿Te has estado esforzando demasiado?, preguntó con voz preocupada. Pareces cansado. Levanté mi copa. Quizás. Han pasado muchas cosas últimamente. ¿Algo en el trabajo? Dejó el menú. No del todo. Dije, mirándola a los ojos. Por ejemplo, mi esposa me engaña. Clink. La copa de vino se le resbaló de las manos, derramando el tinto sobre el mantel blanco. ¿De qué? ¿De qué hablas, Liam? Tartamudeó con voz temblorosa. Saqué un fajo de fotos de mi maletín y las extendí cuidadosamente sobre la mesa frente a ella. ¿Te importaría explicarlo? Se le heló la sangre. No, no es lo que parece, dijo, buscando a tientas las fotos. Puedo explicarlo. ¿Explicar qué? Me reí con frialdad. ¿Explicar que bailaste para Mark Jennings en nuestra casa? ¿Que susurraste con él en la cafetería? ¿O que le dijiste que soy un robot? Sus ojos se abrieron con horror. Tú lo sabes todo. Y algo más. Reproduje el audio de mi teléfono, su conversación con Mark llenó el espacio entre nosotros. Así que, para ti, solo soy una adicta al trabajo sin romance. No, gritó, poniéndose de pie de un salto. Liam, por favor, escúchame. Fue un momento de debilidad. Me dio tantos consejos sobre mi arte, y yo. Me sentía tan sola. Tan sola que mi voz era como hielo. Así que, cuando te sientes sola, traes a otro hombre a casa para dormir con él bajo nuestra foto de boda. Su cuerpo se relajó y se desplomó en la silla. Lo siento. Lo siento mucho. Las lágrimas arruinaron su maquillaje perfecto, pero no sentí nada. Mira esto. Deslicé un documento sobre la mesa.
Lo recogió con manos temblorosas. Al leer el título, su rostro palideció. ¿Papeles de desdivorcio? Así es. Y tienes dos opciones. Una, los firmas ahora y te daré lo que te corresponde legalmente. 2, te demando por adulterio y llevo esto a los tribunales. Tengo pruebas más que suficientes. No lo hagas. Se abalanzó sobre la mesa y me agarró las manos. Liam, perdóname, por favor. Te juro que sé que me equivoqué. No volverá a pasar. Aparté la mano de un tirón. Ava, me das asco. Cayó de rodillas en el suelo del restaurante, sollozando. Cariño, lee, por favor, dame una oportunidad más. Haré lo que sea. Los demás comensales empezaban a mirarme. Me levanté y me ajusté la chaqueta. Firma los papeles. Intenta conservar un poco de dignidad. No, suplicó, agarrándome la pierna. Lee, hemos pasado por tanto en 5 años. ¿De verdad vas a ser tan cruel? Me incliné y le susurré al oído, cada palabra como un fragmento de cristal. La cruel fuiste tú. En el momento en que dejaste entrar a otro hombre en nuestra cama, debiste haber sabido que este día llegaría. Un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. Finalmente se derrumbó. Un camarero empezó a acercarse, pero le hice señas para que se fuera. Te doy 3 días para pensarlo, dije, dejando un cheque sobre la mesa para pagar la comida. Si quieres hacerlo en secreto, firmarás. De lo contrario, serás el único responsable de lo que suceda después. Mientras me alejaba, sus sollozos resonaban a mis espaldas. Sabía que aquello era solo el principio. Tras salir del restaurante, conduje hasta la orilla del río. Últimamente se había convertido en mi lugar predilecto. Contemplar el agua oscura y agitada siempre me traía recuerdos. Hace 5 años, nos tomamos nuestras fotos de compromiso aquí mismo. Llevaba un vestido blanco y corría por la orilla del río, su sonrisa brillaba más que el sol. La perseguí, aterrado de que pudiera caerse. Lee, ¿crees que seremos así de felices para siempre? Claro que sí, le prometí. Siempre. Ahora, esas promesas eran una broma. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Me bombardeó con mensajes. Lee, por favor, dame una oportunidad. Sé que la he fastidiado. Lo siento mucho. Por favor, ¿podemos hablar? No contesté a ninguno. Luego, me llegó otro mensaje. Estás en el río, ¿verdad? Sé que a veces vas allí. Voy para allá. Por favor, ¿podemos hablar un rato? Fruncí el ceño. ¿Cómo lo supo? Unos minutos después, un taxi se detuvo cerca. Ava salió tambaleándose e intentó correr hacia mí con sus tacones altos. Quédate ahí, le dije fríamente. No te acerques más. Se detuvo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Liam, déjame explicarte. Por favor. ¿Explicar qué? Encendí un cigarrillo. ¿Cómo me traicionaste? Me equivoqué, dijo con la voz entrecortada. Sé que me equivoqué. Mark no hablaba en serio conmigo. Solo estaba jugando conmigo. Me reí. ¿Y? Te estaba manipulando. ¿Así que le seguiste el juego? No. Ella dio 2 pasos al frente. Fui una tonta. Me creí sus mentiras. Dijo que podía ayudarme a construir mi estudio, que entendía mi pasión por el arte. ¿Y yo qué? La interrumpí. ¿Acaso no he sido lo suficientemente buena contigo todos estos años? Se quedó paralizada. Respetaba tu carrera. Te apoyé en la apertura del estudio. Nunca te dije que no a lo que quisieras estudiar o comprar. Dije, dando una profunda calada al humo. Y mi recompensa es que me llamen robot sin romanticismo. Lo siento, susurró. Sí, de verdad. Demasiado tarde, dije, dejando caer el cigarrillo. Vete a casa, Ava. Piensa en la opción que te di. No. De repente se abalanzó sobre mí y me abrazó. Lee, aún me quieres, ¿verdad?
No estarías tan enfadado si no fuera así. Por favor. Perdóname. No quiero nada. Simplemente no quiero perderte. Sus lágrimas empaparon mi camisa. Hubo un tiempo en que su llanto me habría destrozado. Ahora solo sentía repugnancia. Suéltame, dije, empujándola. Me estás ensuciando el traje. Retrocedió tambaleándose, mirándome con incredulidad. Has cambiado. Nunca fuiste así. Lo sé. He cambiado, dije con una sonrisa sarcástica. Y les debo a ti y a Mark la valiosa lección que me enseñaron. Lee. ¿Basta? Me di la vuelta para irme. Recuerda lo que dije. 3 días. Espera. Ella me gritó. Esa noche. No fue lo que piensas. No pasó nada entre Mark y yo, te lo juro. Me detuve, pero no me di la vuelta. Un último consejo, Ava, mentir no te ayudará. Tengo un vídeo. Sé exactamente lo que pasó después de que ustedes dos entraran al dormitorio. Detrás de mí, oí cómo se desplomaba al suelo. Claro que mentía. Instalé cámaras en el apartamento después de aquella primera noche. Vi todas y cada una de sus infidelidades. Pero yo estaba guardando esa evidencia. Iba a hacerles la vida imposible. El plazo de 3 días venció. Ava no firmó los papeles, pero no dejó de intentar recuperarme. Me llamó. Me envió mensajes de texto. Incluso me esperó fuera de mi oficina. Lo ignoré todo. Estaba esperando el momento oportuno. Esa tarde, estaba en plena reunión de la junta directiva cuando mi asistente entró corriendo. Señor Carter, hay una emergencia. Algo ha ocurrido en el estudio de danza Elysian. No busqué mis documentos. ¿Qué pasa? La ciudad lo clausuró. Hay inspectores. Alguien los denunció por infracciones al código. Hice un gesto de desdén con la mano. Continúen la reunión. Pero la señora Miller sí lo es. Dije que continuáramos la reunión. La reunión terminó 2 horas después. Revisé mi teléfono. Decenas de llamadas perdidas. Todas de Ava. Justo cuando iba a colgar, volvió a sonar. Era Chloe, la mejor amiga de Ava. Liam, ¿qué demonios crees que estás haciendo?, gritó al teléfono. Ava se está desmoronando. ¿De verdad? Respondí con voz monótona. Qué lástima. Tú. Respiró hondo. Sé que lo que hizo Ava estuvo mal, pero ¿no crees que esto va demasiado lejos? Venganza. Me reí con frialdad. Solo sigo el procedimiento. Su estudio ya tenía problemas. Me aseguré de que alguien los investigara. ¿Cómo pudiste? Sollozó. Ese estudio era toda su vida. Qué lástima. Lo repetí. Pero esto es solo el principio. Colgué el teléfono y me giré hacia el ordenador. En la pantalla había varias carpetas con las pruebas que había estado recopilando. Las infracciones del código eran solo el principio. Los problemas de su estudio eran mucho más profundos. Evasión de impuestos. Contratación de trabajadores indocumentados. Publicidad engañosa. Yo haría que mi equipo investigara todo. Durante años, dirigió ese estudio con un aire de superioridad artística. No tenía ni idea de cuántas leyes había infringido. Y esto era solo el primer paso. Cuando llegué a casa esa noche, me estaba esperando en la puerta. Liam. Gritó, corriendo hacia mí. Por favor, deja el estudio en paz. Hay estudiantes, niños que necesitan ese lugar. Pasé junto a ella para abrir la puerta. Y... Los firmaré, espetó. Firmaré los papeles del divorcio ahora mismo. Por favor, deja ir el estudio. Me giré y la miré a la cara demacrada y bañada en lágrimas. ¿Ahora tienes miedo? Ya es demasiado tarde. ¿Qué quieres de mí?, preguntó con la voz llena de desesperación. Te dije que estaba equivocada. Pagaré cualquier precio. A cualquier precio. Sonrió. De acuerdo, te daré una oportunidad.
Levantó la vista, con un destello de esperanza en los ojos. Ve con Mark Jennings, dije, apoyándome en el marco de la puerta. Convéncelo de que me ceda sus acciones. Si acepta, dejaré que el estudio se vaya. Pero, se mordió el labio. Él nunca aceptará eso. Entonces supongo que tenemos un problema. Abrí la puerta de un empujón. Por cierto, he oído que mañana vendrán unos periodistas al estudio. Probablemente deberías preparar una declaración. Podría ser la última vez que veas a tus alumnos. Espera. Me agarró la manga. Me iré. Iré a buscarlo ahora mismo. La vi huir presa del pánico, mientras una lenta sonrisa se dibujaba en mi rostro. El juego se ponía cada vez más interesante. Como esperaba, Mark Jennings perdió los estribos. Humilló a Ava delante de toda su oficina. ¿Crees que soy idiota? Se burló. Un vídeo del incidente se reveló más tarde. Liam te envía aquí para pedirme mis acciones si realmente lo haces. Fuera, Mark. Suplicó Ava entre lágrimas. Esto no es de eso. Basta. Rugió él, golpeando el escritorio con la mano. Fuera de mi oficina. Alguien grabó el incidente y lo publicó en Internet. Se hizo viral al instante. El director ejecutivo de TCH fue captado en cámara insultando a una mujer en su oficina. Se rumorea una aventura en Battle Dance Studio. El dueño fue visto rogándole a Mary que se hiciera ejecutiva en medio de un escándalo exclusivo. Elysian Dance Studio fue clausurado por infracciones. La infidelidad del dueño podría estar relacionada con el revuelo en la sección de comentarios. Dios mío. ¿No es Ava Miller, la esposa de Liam Carter? Guau. Hay gente que parece perfecta por fuera. Resulta que es una basura. Me da muchísima pena Liam Carter. Imagínate estar casada con alguien así. Empezaron a surgir más historias. Alguien desenterró rumores antiguos de que Mark se aprovechaba de mujeres jóvenes bajo el pretexto de ser mentor. Otros expusieron más prácticas comerciales turbias del estudio. Durante todo el proceso, no dije nada. Esa noche, Ava me encontró en un club privado. Parecía un fantasma. Tenía los ojos rojos e hinchados. Eras tú, ¿verdad? Di un sorbo a mi bebida. ¿Qué era? Los periodistas, las filtraciones, todo. Gritó con la voz entrecortada. ¿Por qué me haces esto? Simplemente estoy diciendo la verdad, dije, dejando mi vaso. ¿No te gusta? Quizás deberías haber pensado en las consecuencias antes de actuar. Eres aterradora, susurró, retrocediendo un paso. No eres así. Ah, pero sí lo eres, dije, levantándome y caminando hacia ella. Gracias a ti, he aprendido una lección muy importante. Tembló bajo mi mirada. ¿Qué lección? La amabilidad es un lujo, susurré, acercándome a su oído. Y para gente como tú, lo único que entienden es el sabor de su propia traición. No, se tapó los oídos. Por favor, déjame ir. Te lo ruego. Demasiado tarde, me burlé. Elegiste ser un traidor. Ahora pagas el precio. Al día siguiente, todos los estudiantes se retiraron de su estudio. Al día siguiente, Mark Jennings fue despedido por su junta directiva, arruinando su carrera y reputación. Al cuarto día, el Elysian Dance Studio cerró sus puertas definitivamente. Su caída quedó plasmada en una serie de mordaces reportajes periodísticos. Me senté en mi oficina, viendo caer la lluvia afuera. Todo iba según lo previsto. Una noche, tarde, recibí una llamada del hospital. El señor Carter, su esposa. Intentó suicidarse. Mis manos se apretaron con fuerza sobre el volante. No por preocupación, sino por una sensación que no podía identificar. Cuando abrí la puerta de urgencias, Chloe fue la primera en confrontarme. ¿Estás contenta ahora? Por fin la obligaste a hacer esto. Caminé directo a la cama del hospital. Ava yacía allí, con el rostro tan blanco como las sábanas. Tenía una venda gruesa alrededor de la muñeca, pero aún se veían manchas de sangre que se filtraban.
Se había tomado un frasco entero de pastillas para dormir y se había cortado la muñeca. El doctor dijo en voz baja, llegamos justo a tiempo. Lo interrumpí. Mientras esté estable. ¿Podrías darnos un momento? Una vez que todos se fueron, me senté junto a la cama. ¿Terminaste la función?, pregunté en voz baja. Sus pestañas se agitaron, pero no abrió los ojos. Si crees que esto me ablandará contigo, eres aún más ingenua de lo que pensaba, dije, irguiéndome con el traje puesto. Por cierto, estoy enviando los papeles del divorcio por mensajería. Puedes firmarlos cuando estés listo. Por fin abrió los ojos. Su voz era un susurro débil. ¿Por qué? ¿Por qué te has vuelto tan cruel? Por tu culpa, dije con una leve sonrisa. Dijiste que era como un robot. ¿Recuerdas? Bueno, ahora puedes ver cómo es la verdadera lógica de Sangre Fría. Al salir, la oí empezar a sollozar. Lee, por favor, dame otra oportunidad. Sé que me equivoqué. No miré atrás. Una semana después, recibí los papeles del divorcio firmados. Supe que Ava se había mudado de vuelta a su ciudad natal y que nunca más la habían visto. Mark Jennings también desapareció. Se rumoreaba que había huido del país. ¿Y yo? Seguí con mi vida. Trabajo, reuniones, casa. Todo seguía igual que antes. Solo que ahora el espacio a mi lado estaba vacío. A veces, miraba la foto en mi mesita de noche y recordaba cómo eran las cosas antes. La primera vez que bailó para mí. Como solíamos soñar con el futuro. Pero todo eso se acabó. Igual que esta venganza. Era solo un capítulo más que quedaba cerrado. 6 meses después, en una noche lluviosa, vi una figura familiar junto al río. Era Ava. Estaba de pie junto a la barandilla. La lluvia le pegaba el pelo al cráneo. Estaba aún más delgada que antes. Su rostro tenía un tono pálido aterrador. Bajé la ventanilla del coche, pero no la llamé. Como si percibiera mi presencia, se giró. Nuestras miradas se cruzaron. Un destello de pánico cruzó su rostro. Entonces se dio la vuelta y echó a correr. Sonreí para mis adentros y arranqué el coche. Esta vez, por fin podía dejarla ir del todo. Unos días después, un noticiero informó que Ava había muerto en su casa por una sobredosis de veneno. Esta vez, nadie pudo salvarla. Otro informe mencionó que Mark Jennings había fallecido en un accidente automovilístico en el extranjero. Ataqué y me fui. Los organicé a ambos. Eché un vistazo a las notificaciones de mi teléfono y las borré. La vida sigue. Sigo siendo el mismo hombre de negocios brillante y exitoso. Simplemente ya no me abro a nadie. Al fin y al cabo, vivir como un robot funciona perfectamente.